Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Escrita por Irving Welsh, la primera novela del escocés nacido en 1958 ya deja ver su característico estilo. Este autor destaca por su historia, dejando la escuela cuando todavía era menor de edad y marchando a Londres para unirse al movimiento punk. Su escritura se califica como cruda, directa, irónica, real y sin limitantes. Utiliza el dialecto escocés y se basa en un lenguaje muy fonético. Escribe lo que escucha sin seguir las reglas establecidas. No se trata de una literatura grandilocuente ni utiliza palabras de difícil comprensión, sino que transgrede la lengua mediante un habla políticamente incorrecto. La novela, de nombre homónimo a la película, se estrena en 1993 y cuenta con 354 páginas. Se trata del relato de un grupo de amigos escoceses que tendrán que lidiar con el Edimburgo de la época, tan relacionado con las drogas. I was a heroin addict for a couple of years in my early 20s. And then as I got closer to my 30s, I tried to understand that period a bit more. I tried to think about what was actually going on with me. What was my internal kind of thinkings? How did I get involved in that kind of life? What was it I really enjoyed about it? What was it I really hated about it? And the stories kind of really just started to pour out of me. Una obra que profundiza precisamente en ese realismo, ya desde el título, empezando con la idea de Trainspotting como pasatiempo de los jóvenes de la época y su analogía con las vidas desperdiciadas de los jóvenes. Es una especie de recordatorio al movimiento que caracterizaba a Bukowski o Rose. Habla de la individualidad y de la búsqueda del placer del individuo. Los personajes buscan esto porque son personas no aceptadas por la sociedad, relegadas. Hacen de su vida algo placentero y es esto lo que les importa, llegando incluso a afirmar que es mejor que el sexo. Take the best orgasm you ever had. Multiply it by 1,000 and you're still nowhere near it. Esta novela fue llevada al teatro y fue en ese entonces cuando Danny Boyle, el director, decidió convertirlo en un largometraje al ver su gran éxito como pieza teatral. Se podría decir que su adaptación al teatro facilitó y fue la propulsora de su adaptación a la gran pantalla. Trainspotting como película se estrena en 1996 y es aquí cuando alcanza su éxito internacional y así ocurre también con la novela. Fue el propio largometraje el que alzó también a la novela. A pesar de que esta ya era conocida, no fue hasta el debut del film cuando alcanzó su máximo auge. Danny Boyle empezó a tener fama como director a partir de esta adaptación y posteriormente ha dirigido películas como Slumdog, Millionaire, 127 horas y Steve Jobs. En Trainspotting contó con el productor de Andrew McConaughey, el guionista John Hoyte y el actor principal, Ewan McGregor, con los que había trabajado en su anterior y primera película, Shallow Grave. La mayor parte del elenco de actores utilizados son de origen escocés, como Ewan McGregor, que interpreta a Mac Renton, el cual ha actuado en películas como Moulin Rouge, Big Fish o Obi-Wan Kenobi. También son escoceses Robert Carlyle en el papel de Beggy y Evan Berman en el de Spud. Cabe mencionar que este último interpretaba el papel protagonista en su adaptación al teatro. El resto de actores, si bien no son escoceses, son de Reino Unido, como el actor Johnny Lee Miller, que interpreta a Sick Boy, y es conocido por su papel en Sherlock, el Elemental. En el monólogo se presenta a este grupo de amigos que está conformado por 3 heroinómanos, Mark Renton, Sick Boy y Spud, por Begbie, un alcohólico y violento psicópata, y por último Tommy, que es el único que mantiene una vida sana y atlética. El escritor del libro, Irving Welsh, hace un cameo en la película como el camello que le consigue los supositorios de opio a Mark y que más tarde les venderá los 2 kilos de heroína con los que hacen negocio. Hace el papel de Mikey Forrester. En cuanto a la película, se trata de una comedia negra mezclada con el drama. Está considerada como un género de ficción transgresora. Trata los mismos temas tabú que la novela, como la muerte o las drogas, de una manera realista y mostrando los sentimientos y emociones de los protagonistas. Aunque sí es cierto que Danny Boyle trata algunos detalles del libro en su adaptación con cierta moralización, e incluso podríamos decir que aplica la censura para ser políticamente correcto. Estas decisiones son fruto de los intereses comerciales de la industria cinematográfica, que no afectan al ámbito literario. En la película, es el eslogan de Elige la vida el que abre y cierra la historia, para anular cualquier tipo de apología que pudiera interpretarse hacia el consumo de drogas.
También la muerte de Tommy se inserta dentro del esquema del personaje modélico con un destino trágico típico del cine, para que así el espectador genere expectativas de que algo malo le va a pasar cuando empieza a tomar drogas. Es a través de una jeringuilla que este personaje contrae el SIDA, por lo que se incluye el mensaje implícito en contra de las drogas. Además, en la escena en la que Diana y Renton tienen sexo, el director se preocupa porque utilicen preservativo, cosa que no sucede en la novela. Welsh no utiliza la enfermedad de Tommy para moralizar, simplemente lo trata como una paradoja más que muestra que mientras a Renton le sonríe la suerte, a Tommy le castiga. En general, hay una reducción de violencia en comparación a la novela a causa de que el mundo del cine es un arte de masas y su discurso está condicionado al factor social. Un tema al que se le dota de gran importancia en el libro es el idioma. Como se ha mencionado antes, Welsh hace una reivindicación nacionalista escocesa con el propósito de recuperar y conservar una variante lingüística que corre el peligro de desaparecer. En el libro vemos el uso de estos dialectos, sociolectos y rasgos de distintos tipos de discurso o interacción oral. Todos estos rasgos dialectales son en gran parte eliminados en la película, excepto por algunas referencias explícitas y un ligero acento escocés. Danny Boyle tomó esta decisión con el fin de no comprometer su éxito en taquilla. Un rasgo fundamental de la novela de Wells es que reúne un conjunto de relatos cortos que no sigue una línea argumental clara con el fin de dotar de mayor caracterización a los personajes. Cada personaje tiene una expresión característica y se recurre con frecuencia al monólogo interior. En cambio, en la película se unifican todos estos relatos y la trama se desarrolla de forma lineal y coherente. Se recurren a estos esquemas narrativos que el espectador ya conoce para que él mismo intuya el tipo de historia que se va a contar y aumente su receptividad. Esto es habitual en el cine, aunque tiene como resultado personajes más planos. Por ejemplo, Sick Boy en el libro recrea diálogos imaginarios con el actor Sean Connery, mientras que en la película solo habla de él o lo imita, aunque en la película se hace alusión a lo mujeriego que es a través de las mujeres que aparecen pintadas en algunos decorados. El relato es contado por Renton de una forma no lineal, ya que se producen saltos temporales en la narración. Podemos apreciar dos niveles temporales. En uno nos situamos en el presente, luego retrocedemos al pasado y finalmente volvemos al presente. En el otro, comenzamos en el pasado y después se vuelve al presente y permanecemos en él hasta el final del film. Estas dos representaciones temporales corresponden por un lado al montaje, el cual es repetitivo y no lineal, y por otro lado a la narración, que no es repetitiva pero sí lineal. La psicología del personaje es decisiva en la construcción de espacios. Cuando Renton está sobrio, como en el momento en el que va a Londres para cambiar su vida, la imagen está dominada por el realismo. En cambio, hay un no realismo cuando está bajo los efectos de las drogas. Podríamos afirmar que la construcción espaciotemporal del film son construidos de forma clásica desde la narración, pero desde el montaje son construidos de forma lírica, y esto viene determinado por la percepción de Renton. Para quebrar el realismo se hace uso de la composición interna de los planos, se producen cambios en la longitud focal, el zooming, el traveling out y las composiciones en profundidad. En la secuencia donde Renton se hunde en la alfombra tras consumir heroína, se produce una alteración en el espacio. A través de un encuadre subjetivo, el espectador se hunde con el personaje y se consigue la sensación de estar siendo enterrados vivos. Otra secuencia relevante es en la que los padres encierran al protagonista en su habitación para que se desintoxique de las drogas tras esta última experiencia. El dormitorio cambia de dimensiones sin que se produzca ningún corte. Esto se hace en planos de larga duración a través de la combinación del zooming y el traveling out que producen un cambio en la distancia focal, pareciendo así que la habitación se alargue y se aleje del personaje. En cuanto a la música, en la novela de Welsh se hace referencia a artistas que contribuyeron al movimiento punk como Iggy Pop, David Bowie o Lou Reed. Danny Boyle utiliza sus canciones con el propósito de ambientar la época de la película. También incluye canciones del grupo Underworld, como el tema Dark and Long, que suena de fondo en la escena que acabamos de ver, donde el protagonista sufre de mono, creando así un ambiente psicodélico y un ritmo acelerado que nos acerca al nerviosismo que siente el personaje. En esta escena también son claves los sonidos producidos por las alucinaciones del personaje, ya que ayuda a entender al espectador la caótica e insoportable locura que está sufriendo. Esto se hace posible gracias al soporte audiovisual.
El hecho de que Mark Renton sea el personaje protagonista es una elección específica de Boyle, ya que la novela de Welsh no tiene un tratamiento especial. La novela es un conjunto de reflejos cortos de la vida sórdida de estos seres marginales, pero Danny Boyle la reinterpreta e incorpora en la base de la historia un viaje con un itinerario existencial, donde el protagonista pretende descubrir su propia naturaleza y la del mundo. Así pues, vemos a través de los ojos de Renton que es consciente de que lo que le rodea no es a lo que aspira y su inconformidad. Sin embargo, en la novela no existe esta autoconciencia, es juzgado y definido por sus amigos. Por lo tanto, la focalización es interna, con la diferencia de que en la película depende de un único personaje mientras que la novela depende de varios. Y la culerización es secundaria o espectadora, pues se obtiene mediante un montaje en el que el espectador tiene, en varias ocasiones, información que no tienen los personajes. En conclusión, en la adaptación dominan las normas de aceptabilidad, ya que aunque no hay una diferencia en la historia que se cuenta, esta está completamente adaptada al modo de funcionar del cine. Como se ha mencionado, hay una unificación del relato que pasa a tener un desarrollo lineal y coherente, además de un hilo conductor por la aparición de un narrador. También se juega con los esquemas narrativos clásicos que mantiene el pacto entre cineasta y espectador. Sin embargo, resulta innovadora la forma en la que la psicología del personaje produce un montaje lírico, consiguiendo que el espectador sienta el efecto distorsionador y decadente de las drogas, por lo que la función sería primaria.